Muy buenos días, queridos niños y niñas. Les cuento que hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje, la experiencia número 4, titulada Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todos y todas. Comenzaremos desarrollando el área de personal social y nuestra sesión es Conocemos las manifestaciones culturales de nuestra comunidad para fortalecer la convivencia intercultural. El propósito de nuestra sesión es identificar algunas manifestaciones culturales de nuestra familia o comunidad y proponer acciones para difundirlas. ¿Y qué haremos para lograr ese propósito? Primero, recogeremos información sobre las manifestaciones culturales de nuestra localidad. Y segundo, propondremos acciones para difundir las manifestaciones culturales de nuestra localidad. Muy bien, para iniciar vamos a leer la siguiente situación que nos presenta. Atentos. Laura y Pablo, mientras acompañan a sus padres en la feria interregional, se han dado la oportunidad de conversar e intercambiar sus costumbres y vivencias. Pablo ha manifestado su interés por conocer cómo se elaboran esas lindas cerámicas de Chulucanas. Laura le ha contado que ha visto cómo lo hace su papá, moldear vasijas de arcilla. Primero, moldea las vasijas de arcilla con la palma, hace girar la vasija y con el puño golpea del centro hacia los bordes hasta lograr el espesor deseado. Segundo, cuando ya tiene la forma deseada, golpea la paleta por fuera para alisarla y por dentro la sostiene con una piedra. De esta manera elabora lindas vasijas. Ahora le toca a Pablo, quien le cuenta que su familia es del pueblo Eseja de Madre de Dios, cuya actividad ancestral del tejido de canastas y cestos es una práctica familiar que sus padres heredaron de sus abuelos. Estos productos los elaboran de la fibra del árbol tamshi y luego son teñidos usando tintes naturales. Laura y Pablo compartieron sus costumbres como muestra de una adecuada convivencia intercultural entre los pueblos del Perú, revalorando los aportes de cada grupo cultural. Bien, niños, en esta situación nos hemos podido dar cuenta que en una primera parte, Laura le explica a Pablo cómo es que se elaboran las vasijas de arcilla, que es una actividad que se realiza en su localidad de Chulucanas. Y en una segunda parte, Pablo le comenta a Laura que su familia elabora canastas y cestos de la fibra de un árbol. Y esta práctica la realizan su familia en su localidad en Madre de Dios. Bien, niños y niñas, nos hemos dado cuenta que en ambos casos están narrándonos algunas manifestaciones propias de su cultura. Bien, niños, ahora responderemos las preguntas que nos realizan. ¿Qué actividades culturales podemos identificar en la situación leída? Muy bien, hemos podido identificar dos actividades, una que nos cuenta Pablo y otra que nos cuenta Laura. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, la elaboración de cerámicas de Chulucanas y el tejido de canastas y cestos que realizaba la familia de Pablo. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? Niños y niñas, antes de responder a esta pregunta, vamos a saber a qué se refieren las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales son las formas que tienen los pueblos para expresarse a través de danzas, comidas, relatos, canciones, música, artes, etc.
Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación. Asimismo, estas manifestaciones debemos de conocerlas y valorarlas para construir una convivencia intercultural. Niños y niñas, el conocimiento de estas manifestaciones es importante para desterrar actitudes y prácticas excluyentes relacionadas con lo cultural. Es, pues, fundamental reconocer y valorar las manifestaciones culturales de otras personas. Muy bien, ya que sabemos qué es una manifestación cultural, ahora sí podemos responder. ¿Cómo podemos conocer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo para construir una convivencia intercultural? Muy bien, podemos conocerlas a través de la difusión de dichas manifestaciones para poderlas valorar y respetar. Ahora, niños y niñas, hemos podido ver en la situación anterior dos manifestaciones culturales de dos lugares diferentes. Laura nos comentaba sobre las cerámicas de Chulucanas y Pablo nos contaba sobre las canastas que elaboraban en su familia. Ahora tú debes identificar en tu comunidad, en tu localidad, qué manifestaciones culturales tienen. Para ello vas a completar la siguiente tabla. En la primera columna escribiremos el nombre de la manifestación cultural. Aquí nos ha puesto un ejemplo. La cerámica de Chulucanas es la actividad cultural. Luego, en la segunda columna escribiremos el lugar en donde se practica esta manifestación cultural. En este caso era en Piura, que queda en nuestro Perú. Asimismo, en la tercera columna realizaremos una breve descripción de nuestra manifestación cultural. Por ejemplo, aquí nos indica que la cerámica de Chulucanas son piezas de cerámica en variedad de formas y colores. Finalmente, vamos a escribir la fuente de información. ¿De dónde hemos sacado esta información? En este caso, esta información fue extraída del conversatorio entre Pablo y Laura. Muy bien, ustedes completarán las demás filas siguiendo este ejemplo, pero escribirán las manifestaciones culturales de su localidad. Por ejemplo, recuerden ustedes que las manifestaciones culturales eran las danzas, la música, etc. Pueden considerar ustedes en la siguiente columna una danza. Por ejemplo, Huifalas de Asillo, que es el caso de nuestra localidad. ¿Cuál es el lugar de origen de esta danza, de esta manifestación cultural? Claro, es Asillo, que queda en la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, que está en nuestro Perú. Ahora vamos a realizar una breve descripción de la danza. Es una danza costumbrista que se baila durante el proceso agrícola. Finalmente, escribiremos la fuente de información, es decir, de dónde saqué esta información. En este caso, esta información fue extraída del diálogo con mis abuelos. Ellos me contaron que esa danza se practicaba en Asillo. Y también para realizar la descripción, busqué información de internet. Muy bien. Otra manifestación cultural podría ser, por ejemplo, una fiesta patronal. Para el caso de nuestra localidad, consideré la fiesta patronal en honor a San Jerónimo. Y así vamos completando nuestra tabla con la información que nos solicita. Muy bien, a ustedes les va a corresponder completar el cuadro con otras actividades que se realizan en nuestra localidad. Puedes, por ejemplo, considerar algún plato típico o alguna actividad económica que se realiza. De repente la agricultura, la ganadería. Muy bien.
Luego de completar nuestra tabla, responderemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocer y respetar las manifestaciones culturales? ¿Por qué será importante? Porque permite el desarrollo de la sociedad y de esa manera podemos desterrar actitudes y prácticas excluyentes y discriminatorias. Por eso es fundamental reconocer y valorar las manifestaciones culturales de otras personas. Bien, este es un ejemplo de la respuesta que ustedes podrían escribir. Sin embargo, ustedes pueden responder en función a su criterio y a la información que han podido encontrar. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo estas manifestaciones son difundidas y reconocidas en tu comunidad? A ver, niños, en el cuadro anterior hemos enumerado varias manifestaciones culturales. Hemos hablado de las huifalas de Asillo, de la fiesta patronal de San Jerónimo y de otras actividades más. Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo para que estas manifestaciones culturales sean difundidas? ¿Será tal vez que se están realizando ferias? Tal vez se están realizando concursos en donde se pueden observar diversas manifestaciones culturales de nuestra localidad, o se estará difundiendo a través de la radio o la televisión. Entonces aquí responderemos la forma en la que actualmente se está difundiendo nuestras manifestaciones culturales. Y si no fueran reconocidas, ¿qué propondrías para su difusión? Observa la acción propuesta por Pablo. ¿Qué acción está realizando Pablo? ¿Cómo habrá pensado difundir las manifestaciones culturales de su comunidad? Eso es, grabando algunas manifestaciones culturales con su celular y subir los videos en las redes sociales de internet. ¿Nosotros y nosotras podríamos hacer lo mismo? ¡Claro que sí! Ahora te invitamos a escribir 2 propuestas de acciones para difundir las manifestaciones culturales de tu comunidad mediante tarjetas. Niños y niñas, ustedes pueden utilizar pedazos de cartulina o papel de colores para poder elaborar sus tarjetas y pegarlas en estos espacios. Ya teniendo sus tarjetas, en cada una de ellas escribirán una propuesta de acción para difundir su manifestación cultural. Podríamos de repente hacer lo que propone Pablo. Por ejemplo, yo propondría lo siguiente: elaborar afiches y carteles donde se dé a conocer las manifestaciones de nuestra cultura. ¿Y ustedes qué proponen? Escriban su propuesta. Recuerden que deben ser 2 propuestas. Muy bien, niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra sesión. Recuerden que hoy identificamos algunas manifestaciones culturales de nuestra localidad y escribimos 2 propuestas para difundirlas. No olviden enviar la evidencia de su actividad a su profesor o profesora. Conmigo será hasta otra oportunidad.